audios de hermano José María, que mandó 4 audios, según veo aquí en el grupo, pero alcancé a escuchar todos los demás. Los de Rosaura, María Hilda, el de Paola, el de Marianita, el de Nancy, el de Keren, el de Carlos también. Y bueno, felicitarles en primera medida por haber hecho la tarea, porque vi en lo que escuché de sus audios, vi que se esforzaron, que entendieron también de en qué consistía la tarea, que eso es importante, que hayan entendido y que se hayan esforzado por hacer eso que demandábamos en la tarea, que era compartir básicamente el puente a la vida, ¿sí? Compartírselo a alguien. Entonces teníamos que presuponer que lo íbamos a compartir, aunque lo íbamos a compartir entre nosotros, que somos creyentes, teníamos que presuponer que se lo vamos a compartir a no creyentes. Bueno, no sé si, Pastor, señora. yo lo compartí hoy con una señora en un salón de belleza, exactamente como lo estábamos aprendiendo. ¿Y sabe qué me contestó ella? Señora. Yo sé todo eso porque yo sé que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo le dije, ve, ¿usted dónde se congrega? Dice, no, yo no me congrego, yo asisto a la iglesia católica. ¿A la iglesia qué? Católica. Ya, ya, ya. Y yo, Y ahí quedó la cosa, ¿sí? señor. Ya. Bueno, muy interesante, ¿no? Es buena el comentario porque nos damos cuenta que, por ejemplo, dentro del catolicismo romano, ese versículo de Juan 14:6 se conoce y que la gente también dice, dice creer, ¿no? Que Jesús es el camino al Padre. Pero, Sí. un momento, algo que entender de eso precisamente. ¿Basta con que una persona sepa un versículo de la Biblia para ser salvado de sus pecados? No, de lógica. ¿Es Yo, suficiente decir que, por ejemplo, lo que dijo la señora, yo sé que Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida y que nadie vendría al Padre sino por él? ¿Eso salva a alguna persona? ¿Es no, eso claro, lo que genera salvación? no. No. Yo le, yo le Señora, dije a ella, yo le hice la pregunta de que si ella sabía qué había después de la muerte. Y ella me contestó, dijo, pues según es cuando nos vamos a reunir tanto los vivos como los muertos. Entonces le dije, no, eso no dice la Biblia dice que es un juicio, hay un juicio después de la muerte. Pero si usted llega a ese juicio es para condenación, porque nosotros en esta vida tuvimos un juicio ante el Padre, el cual Jesucristo fue el que nos salvó por medio de su sacrificio. Y él me contestó, sí, yo sé que eso es así. Así me llevó y me habló. Todas esas se las di. Lo último que se me olvidó fue, no se me pasó por alto preguntarle, ¿y si usted muere hoy, dónde pasará la eternidad? Pero como vuelvo a tener, si Dios permite, la oportunidad de hablar con ella, esa va ajá. a seguir la charla. Bueno, eso está bien. Mm. Qué bueno que, en efecto, tenemos que entender algo en medio de esto que la hermana Rosaura nos comparte y que, pues, es a propósito que la hermana Rosaura no se limitó solamente a hacer la tarea, sino que además dijo, bueno, voy a usar esto con una persona. Y ese es el propósito principal de esto. Claro. Cuando lo vamos a usar es cuando nos encontramos, pues, con las respuestas de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de lo que la hermana Rosaura nos comenta, pues, es una respuesta positiva. ¿En qué sentido? La señora no negó eso. No refutó, dijo, no, eso no es así, que va, eso es mentira. No, la señora dijo, ah, sí, yo sé. Pero ahora tenemos que evaluar que ese hecho no le da salvación a la señora. La señora sigue ahí metida, sabiendo que Jesucristo dijo, pero sin salvación. Claro. Ahora, se abrió una puerta y es importante, digamos, que a través de esa puerta que se abre cuando se genera una conversación, nosotros busquemos aprovechar esa situación para, para hablar más con esa señora e invitarla a estudiar la Biblia.
En ese caso, allá hay que invitarla a estudiar la Biblia porque en el estudio de la Biblia es que ella se va a dar cuenta realmente que lo que le enseñan en la Iglesia Católica no es exactamente lo mismo, aunque le enseñen versículos de la Biblia y ella se lo sepa de memoria. Ustedes saben que muchos católicos han memorizado varias escrituras, ¿no? A ver, esperen un segundo que voy a mover esta computadora aquí porque estoy casi que de espaldas aquí. Es el, el tema, digamos que de todas maneras hay que advertir a la gente que dentro de la Iglesia Católica la autoridad no es la Biblia. La autoridad en la Iglesia Católica es el magisterio de la Iglesia Católica, pues que lo conforma todos los sacerdotes, los obispos, arzobispos, los curas, eh, el Papa que encabeza toda esa entidad. Y Pero que yo, ellos no son, ellos bueno, en la yo ya- enseñanza de la Iglesia Católica no se dice que Jesús es el único camino al Padre. Jesús lo dijo, se sabe el versículo, pero esa no es la enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que María es corredentora, es decir, que podemos ir al Padre a través de María, y eso no lo enseña la Biblia. Y bueno, yo el le, tema es, estudiando las Escrituras, la gente se puede dar cuenta de esto. yo le dije a ella que, le dije, pero yo le comento, la única iglesia que es para Dios, para el Señor, es la iglesia redimida por la sangre de Jesucristo. Nosotros no dependemos de sacerdotes ni de curas. El último gran sumo sacerdote fue Jesucristo, él se despojó de su grandeza y vino y se hizo hombre y murió como hombre en la cruz por todos nosotros. Y si nosotros no lo aceptamos, si lo creemos como Salvador, estamos perdidos. Y se quedó pensando y me dijo, sí, yo lo sé. Así me dijo, pastor. Bueno, hay que orar por esa señora y hay que buscar invitarla a estudiar la Biblia. Y si se tiene la oportunidad, pues buscamos la manera, ya que ella está así tan dispuesta, de irle y enseñarle, por ejemplo, con la historia de la esperanza se le puede mostrar. Oiga, ¿sabe? A mí, y hay que hacerse amigo de esta persona. Por ejemplo, diciéndole, em, me alegró mucho oír en usted que conocer el versículo de Juan 14:6, pero estoy seguro que a usted todavía le falta conocer más de la Biblia. Así que le invitaría a que estudiáramos la Biblia juntos. Y su merced le puede decir, pues, que me invita, que va a invitar al pastor de la iglesia, y en un momentico determinado, pues, tratamos de hacer el contacto y empezar a hacer un estudio con ella muy rápido para mostrarle lo que la Biblia dice, para que Bueno, ella pueda darse cuenta y tome una decisión, y que no se quede la cosa solamente. Claro. Bien, hermanos, les decía bueno, de sus tareas que, pues bueno, los felicito por el esfuerzo que hicieron. Les estaba preguntando que si alguno de ustedes ha tomado la tarea de escuchar los demás audios. yo ¿Sí? sí, yo sí. Listo. ¿Qué, alguna opinión o algún comentario acerca del resto de los audios, aparte del que envió, ¿no? ¿Qué opinión? ¿Cómo le pareció? ¿Qué dice, por ejemplo, hermano Charlie? Me parecieron muy completos los hermanos, me gustó la forma en que lo hizo Diana, Diana, Y, y Marianita. Uy, sí, me gustó eh, se metieron en el cuento, ¿no? Porque le pusieron nombre y todo. Me gustó esa parte. Eh, Creo que a veces nos cuesta un poco hacer la transición a todos, creo que nos cuesta un poquito hacer la transición de un paso a otro, pero en general vi muy bien cómo se hace. Creo que aprendimos correcto lo que tenemos que hacer, los pasos que se menciona, el versículo que se menciona, Dios, los pasos como Dios, hombre, pecado, muerte, muy bien. Y me parece, algunos hermanos incluyeron otras cosas que yo personalmente no incluí, ¿sí? Pero me pareció muy
pienso que le dieron a donde era. Pienso que lo entendí. Perfecto. ¿Qué comentario hace la hermana Rosaura? Maravilloso, me impactaron mucho, me encantó, pero el que más me impactó, la verdad, es el de Mariana. Por ser una niña tan pequeña y los pasos que dio ella muy a la luz de la palabra, me parece precioso, precioso, hermano. Algo de pronto ahí en lo que me comentas, mi hermana Rosaura, era que, digamos, algo también importante anotar ahí, era el tono de voz que se Sí. utiliza para compartir. Porque Sí, dependiendo del tono de voz y cómo se digan las cosas, uno se muestra más interesado en escuchar, ¿no? Y de pronto eso fue claro, positivo en el de Marianita porque tiene un timbre de voz pues muy agradable y la manera como la niña lo presentó y lo hizo pues ameno, como gustoso, con ¿no? nombre y todo. Qué bonito. Me pareció más. Sí, es verdad, yo, también me parece, aunque no quiere decir que los demás no lo hicieron bien, sino que simplemente, No, porque Paola también está muy bien, muy precioso de Carlitos, todos están muy bien. No, yo destacaba por ser ella una niña tan pequeña. Nosotros ya más grandes, pues hemos compartido con otras personas y esto nos sirve para hacer las cosas mejor, para, sí, para aprender mejor y aplicarlo mejor y enseñarlo mejor. perfecto, así es. De hecho, el viernes estuve compartiendo el Evangelio con ese. Ujú. Y me parece curioso que dos personas me dijeron, no, yo les pregunté que si alguien les había hablado de esto de esta manera, y me dijeron que no, pero que ellos habían asistido a una iglesia cristiana hace muchos años y que no habían vuelto, se habían apartado. Ajá. Entonces, finalmente mi conclusión fue lo que dice Pedro, que les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿sí? Que la puerta vuelve la va a volver a revolcarse en el cielo y el perro vuelve su vómito. Yo les exhortaba a que valoraran bien su salvación porque muy posiblemente no eran cristianos. ¿Sí? Ujú. Y pues quedamos en buenos términos en esa medida, pero pues sí, de todas maneras les exhorté a que tuvieran presentes esos 8 pasos y que si nos volvíamos a ver, volvíamos a hablar. Claro. Sí, también digamos que en un momento determinado, pues uno no sabe, a menos que uno se tome el tiempo de preguntar lo suficiente para tratar de entender por qué una persona dejó de congregarse, porque muchas cosas a veces por las cuales la gente se deja congregar no son asuntos morales, o sea, no es por inmoralidad, ¿sí? No es tampoco por rebeldía a la palabra, sino porque no encontraron, digamos, pues un lugar donde se les enseñara, vieron la iglesia como algo muy emocional, o hay gente que yo he escuchado que deja las iglesias porque no les gusta esa gente que se tira al piso y que patalea. Entonces, como hay tantas iglesias, tantas clases de denominaciones, en un momento determinado, pues la pregunta que mi hermana Rosaura decía es importante. Bueno, si usted muere, ¿dónde va a pasar la eternidad? Ir al grano con ese tema. Al final de cuentas, ¿qué importa? ¿Cuánto tiempo y hace cuánto fue una iglesia? ¿Y qué importa si averiguar si era una buena iglesia, si era una mala iglesia y por qué lo era, si era buena, por qué era buena, si era mala, por qué era mala? ¿Sí? No, entrar al grano y decirle, venga, pero si usted muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿Cuál es su respuesta acerca de eso? Y la labor de nosotros, pues, es esa, es evangelística. Bien. Entonces, bueno, recordamos los pasos del puente de la vida, solamente los títulos. Dios, hombre, pecado, muerte, ¿no? Los primeros 4. Dios, hombre, pecado, muerte. Dios, hombre, pecado, muerte. Dios, el eterno, que hizo al hombre, el hombre pecó y por el pecado entró la muerte. ¿Sí? Esa es una relación coherente entre esos 4, también en el orden que están. Dios, hombre, pecado, muerte. Los siguientes 4 son Cristo, cruz, fe y vida. Cristo, cruz, fe y vida. Otra vez, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y pide que ahora creamos en Él, eso es fe, y Él promete darnos vida eterna. Vivo. ¿Sí?
Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Deberíamos tenerlo así como muy claro, sencillo, sin necesidad, oiga, y como la tentación de mirar. Igualmente es importante que nosotros tengamos los versículos que están relacionados con cada uno. Por lo menos las citas bíblicas nos ayudan a retener el versículo. El primero es Hebreos 11:6, Génesis 2:7, Romanos 3:23, Hebreos Hebreos 9:23. 7, Juan 14:6, Primera de Pedro 2:24, Efesios 2:8 y Juan 11:25 y 26. ¿Listo? Todos pueden hacer esa, o sea, les queda, si todavía les cuesta hacer eso un poco más naturalmente, pues deben esforzarse un poco más para lograrlo, mantener esas relaciones. Igualmente, como recordar el versículo, si yo les digo, ¿qué versículo es? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es esa cita? Primera de Juan, primera de Pedro 2:24. Bien. Y si les digo, a ver, otro, que responda otro, por favor. Hebreos, ¿qué dice Hebreos 9:27? Porque está instituido que para el hombre muera una y después el juicio. Ese internet nuestro, sí, Dios mío, ayúdanos. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Vamos a continuar entonces. Pastora, ¿ya está bien el internet? Aquí sí, señor. No, aquí sí está, pero tema. No se escucha casi. No, no es eso. El ruido. Sí. Ya entonces hicimos el primer punto que fue recordando, conociendo, practicando con las verdades esenciales del Evangelio. Dios, hombre, pecado, muerte, Cristo, cruz, fe y vida. Ahora preparando su historia personal de fe. Listo, estamos hablando del testimonio de fe y tenemos que ahora unir esas verdades al testimonio personal que cada uno tiene como creyente. Vamos a leer entonces cómo se hace eso según la indicación que nos está dando aquí el estudio de preparando su historia personal de fe. Frecuentemente una de las más efectivas y mejor recibidas presentaciones del Evangelio que uno pueda dar es la que esté entretejida con su historia personal de fe, entre paréntesis, testimonio evangelístico, ¿sí? O testimonio personal, compartir su testimonio. Es lo que más utilizamos nosotros, es compartir nuestro testimonio. Esto es especialmente cierto para un nuevo creyente, cuyos amigos pueden ver en él un cambio en su vida. Contar su historia de fe puede ser tan sencillo como dejar que la gente se entere de lo que sucedió en su vida cuando puso su confianza en Cristo. Sin embargo, sería mejor aún si usted preparase su historia de fe de tal manera que incluya las verdades esenciales del Evangelio de principio a fin, que están ahí también al final de la cartilla, ¿sí? Tanto en las páginas 8 y 9 como en las páginas 30 y 31. Sugerencias. Aquí hay algunas ideas para poder hacer eso. Dice, comience o termine pidiéndole al oyente del Evangelio que cuente su propia historia de fe. ¿Listo? Cuando usted comparta su historia de fe, incluya las verdades esenciales del Evangelio. Sin embargo, no siempre es necesario presentarlas en el orden exacto en que se encuentran en la historia o la ilustración de El Puente a la Vida.
evite jerga bíblica o tecnicismo, se llama eso, o jerga cristiana. Significa, tenemos que evitar en hablar en lenguaje de cristianos cuando vamos a hablar con un incrédulo, porque muchas veces ese lenguaje para nosotros es muy natural, pero para la gente de afuera es antinatural, para ellos no es claro y además les puede parecer algo molesto, aburrido, etc. Hágalo en 3 minutos o menos. Si el oyente es receptivo, puede ir a la ilustración del Puente a la Vida para una presentación más completa del Evangelio. Ahora aquí hay una observación, pero dice, si el oyente es receptivo, así como el caso que nos estaba contando Rosaura ahorita. Cuando el oyente está oyendo y le gusta y pregunta y está dispuesto, entonces usted puede ir a algo más profundo, como mostrarle la historia del Puente a la Vida. Practíquela hasta que suene natural, pero no la memorice palabra por palabra. La idea es que, digamos que eso fue algo en lo que yo les quería hacer notar. La tarea que pusimos, donde les felicité y les animé a que sí, a que la mayoría, todos lo hicieron muy bien. Una cosa importante es que sean claros, muy claros en lo que están diciendo, que no haya como, o sea, es decir, que cuando tú digas algo, no se generen preguntas que pongan a la gente a divagar en lo que se está diciendo y entonces la gente o se indisponga o se moleste y se aparte porque finalmente te oyen como muy aburrido, como muy repetitivo o como que las ideas, como que tú estás leyendo algo y eso no hace que la conversación sea pues agradable, porque es como si yo llegara, buenas, mire, yo tengo como un libreto que estoy leyendo y estoy mirando, entonces no soy yo, sino el papel que estoy haciendo. Tenemos que buscar que cuando vamos a compartir esto, seamos lo más naturales que seamos. No debe cambiar mi tono de voz. Si yo hablo así, con esta voz que le estoy hablando, no empezar, oye, mira, es que yo quería contarte algo, y entonces empezar a usar otra voz, y como que, ¿pero por qué? ¿Sí? O cambiar el tono, mire, qué pena. Hay gente que habla bien, normal, cuando se escucha, y cuando tiene que hablar del Evangelio con alguien, empieza, mira, es que yo quería decirle algo, yo no sé si usted mi papá escucha. Tampoco. Ni muy fuerte que sea grito. Oiga, yo quiero decirle algo a usted y es importante. Présteme atención. Porque entonces parece regaño y la gente no va a aceptar, le va a molestar eso y no va a querer volver a hablar. Tenemos que ser muy hábiles, muy astutos, adrede de estas cosas para evitar que el Evangelio sea estorbado con algo de mi personalidad que estorbe que el Evangelio pueda ser presentado. No significa que tengo que fingir ser otra persona, pero evitar ciertas cosas en mí que pueden molestar a otras personas. Comience a trabajar en ella ahora mismo o tan pronto como le sea posible. ¿Qué preguntas tiene sobre cómo desarrollar su historia de fe? Es decir, de esto que acabamos de leer, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta al respecto de lo que acabamos de leer que tiene que ver con preparar su historia personal de fe? ¿Es esta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? Dice que nos quedan 10 minutos. A ver, 10 minutos para preguntas. ¿Nadie? ¿Todos? ¿Claro como el lodo? Sí, señor. Pues lo que la gente a veces puede preguntar es, No, esto cómo va para la... ah, yo lo hago honestamente bien. Bueno, vamos a leer este cuadrito antes de que se nos acabe este tiempo y luego vamos a hacer una actividad. Dice, ¿cómo estructurar su historia de fe?
para que nosotros podamos compartir claramente nuestro testimonio tiene que ser como una película que se cuenta, como un libro que se lee. ¿Me hago entender? Sí. ¿Ustedes han visto películas? ¿Alguno de ustedes nunca ha visto una película? Sí, pastor. Yo sí. Bueno, ¿de qué tipo de películas le gustan? Por ejemplo, a mi hermana María Hilda, ¿qué tipo de películas le gustan? Las que ha visto, ¿de qué tipo han sido? ¿De qué clase de películas? Los de los animales. ¿De qué? Los animalitos. Me gusta, por ejemplo, de una foca o de cualquier animal. Ah, ya entiendo, ya entiendo. ¿Le gustan La las películas National Geographic. La misma que yo veo. como Liberen a Billy o Lassie o esas películas así de animales? Sí, porque son películas que no son, que no Agresivas. muestran todas las otras cosas que muestran las otras. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Y a Rosaura qué tipo de películas le gustan? La misma. ¿De animales? Yo vi National Geographic, me gusta, y me gustaba el Dr. Paul, pero me lo quitaron. Ya. ¿Y a Nancy? Como las de drama, Un ejemplo de alguna, ¿cuál sería, por ejemplo? que tienen historias que al final son tristes y nos hacen llorar. Ah, ya, listo. El del Príncipe Azul. No necesariamente, pero eso es más romántico. Paola y Marianita. ¿Películas cristianas o infantiles? Ya. ¿Quién más? ¿Quién más falta por decir qué tipo de películas le gustan? Carolina, Keren y Charlie. José María. José María, A mí me gustan las historias reales, basadas en historias reales. las True Story. Las romanas también eran buenas. ¿Las qué? Las romanas. Películas romanas. ¿Román? Basadas en romanas. Las Ya, romanas basadas en Jesucristo. ya. Historias. Romanas, como los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien. ¿Y Keren? Me gustan las películas de acción, de suspenso y romántico. Yo me Listo. vi los de vampiros. ¿Y a Charlie? Yo veo todo, lo que no me gusta son ni suspenso, ni de romántico. No me gustan. De resto, veo todo. Ya. Veo acción, veo cinearte. A mí me gustan mucho las películas que también son tipo documental, me gustan harto, o que están basadas en la vida real, me gustan mucho también. Ahora, esto se los pregunto por qué, porque cuando nosotros vemos una película, nos damos cuenta que la película tiene como un orden, ¿no es cierto? Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Normalmente en una película romántica, ¿cómo esperamos que termine? Normalmente. Una película romántica, ¿cómo debe terminar? Felices. Romántica. Felices Felices para todas. siempre. Felices. El amor triunfa. Felices para siempre. ¿Sí? Y vivieron felices para siempre. Y comieron lombrices. ¿Sí? Eso es lo bueno digamos, de una película en ese caso. Cuando vamos a pensar en nuestro testimonio, tenemos que pensar en eso. Y tenemos que hacer que nuestro testimonio sea una historia que se cuenta con un inicio, con un desarrollo y con un final. Es decir, ese final pues no termina en nuestra vida
el final no es con la muerte. En muchas películas sí, muchas historias terminan pues con la muerte del malo, ¿sí? El personaje, el villano de la historia, el personaje, el que dañó la relación o el que se robó el dinero del banco y cosas así, que lo atrapen. Y queremos que la historia termine en ese aspecto. Ah, sí, que lo atrapen. No que se escapó y que se salió con la suya y vivió feliz. No, no, eso no debería pasar. Cuando vamos a armar nuestro testimonio tenemos que armarlo con una estructura así. No es tan complejo, pero cuando nosotros lo hagamos, una vez que lo tengamos, nosotros mismos tenemos que adaptarlo a nosotros, como una historia que tú vas a contar, no como algo que tienes que leer, sino algo muy natural que sale de ti. Como es tu propia historia, tú debes ser capaz de contarla brevemente. ¿Cómo vamos a estructurar nuestra historia de fe para compartirla? Dice, primero, vida antes. Comparta una breve explicación de su vida antes de llegar a ser cristiano, resaltando cómo llegó a reconocer su necesidad espiritual. Si es posible, báselo en una experiencia de la vida o en una perspectiva que usted y el oyente tengan en común. Segundo, cambio de vida. Explique cómo llegó a entender el Evangelio, incluyendo las verdades esenciales del puente, y cómo llegó a creer en las buenas nuevas de Dios y a confiar en Jesucristo. Tercero, vida ahora. Explique cómo Cristo ha cambiado su vida ahora en el presente y comparte algunos de los resultados, por ejemplo, gozo, paz, seguridad, etcétera, amor, etcétera. ¿Entienden cómo está estructurado entonces el testimonio? En tres partes: vida antes, cambio de vida y vida ahora o vida presente. Esas son las tres cosas que deben estar allí. Listo. Entonces, vamos a pedirle a alguien que nos comparta su historia de fe utilizando esto, pero en un minuto. En un minuto debe compartirnos. Yo pongo aquí el cronómetro. No tiene 1 minuto y medio, no, tiene 1 minuto. No son 30 segundos, es 1 minuto. ¿Sí? No se puede manejar menos, es 1 minuto. ¿Sí? Es decir, que tiene que manejar ese tiempo. Vamos a utilizar, yo les aviso cuando les queden 20 segundos para que apure, ¿de acuerdo? Pero es 1 minuto. Entonces, vamos a darle la oportunidad a Marianita que escoja un número. Mariana, escoge un número del 1. ¿Ya llegó Carolina también? Ah, sí. Del 1 al 9. 3. 3. Sí, señor. El número 3 del hermano Carlos. Aquí está y los números no mienten. Entonces necesito que te hagas aquí más cerca para voltear la cámara para que los hermanos te puedan. Pon una sillita aquí, Charlie, ya está aquí. No, aquí para yo voltear la cámara. Ah, ya. Sí. Pon una silla ahí para que te puedas sentar. Tiene que ser habilitando la cámara, así que ya vamos a poner al hermano Carlitos acá. Muy bien. Entonces, la idea es que el hermano Carlos nos comparta su testimonio de fe en 1 minuto. Cuando te falten 20 segundos, yo te voy a decir, quedan 20. O te digo 20 segundos. ¿Listo? Debe haber un antes, debe haber un cambio de vida y debe haber una vida ahora, una vida presente. Entonces, 1 minuto a partir de ya. Hola, buenas tardes. Quiero compartirte lo que Dios ha hecho en mi vida y fueron 8 cosas importantes que yo aprendí. Primero, yo no conocía a Dios, vivía como si Dios no existiera haciendo lo que yo creía que era correcto. Pero segundo, yo sabía que era un hombre, pero no que Dios me había hecho, que Dios me había creado, sino que yo creía que venía del mundo.
Tercero, yo sabía que mentir era malo, pero no que era un mandato de Dios, ¿sí? O sea, y no, yo no solo que mentía, sino que sabía, no sabía que eso me mantenía separado de Dios, o sea, muerto espiritualmente. Pero alguien un día me habló de Cristo, ¿sí? Me habló de un versículo de la Biblia que dice 20. que... Chao, pues. Muy corto. Antes, durante y después, mucho. Ujú. Listo. Está muy largo. Para, en un minuto está muy largo. Sí, podías utilizar lo que ya habías hecho, pero tenías que hacerlo en un minuto. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros, o sea, les estoy poniendo realmente una medida bien difícil porque tenemos que ser muy concretos. Pero muchas veces es lo que tenemos con una persona. Tenemos un minuto, le queda un minuto de vida al paciente y hay que hablarle en un minuto. Y usted le puede contar el testimonio. Hermano Carlos, un número del 1 al 9, que no sea el 3. 7. 7. María Hilda. Hermana María Hilda, ¿puedes habilitar la cámara? Y ahora te vamos a dar a ti la oportunidad. Bueno, pastor, pero la verdad es que no, no he entendido muy bien. O sea, que lo, o sea, cómo, cómo poner las de, o sea, que yo no he entendido qué es lo que, usando las verdades, cómo es que debería hablar. Lo que tienes que hacer es compartir tu testimonio de fe, tu Ajá. propio testimonio, primero que todo. En ese testimonio deben haber 3 partes. La primera parte es tu vida, algo de tu vida antes. Sí. Sí, tienes que ser muy breve porque tienes solo un minuto, así que no puedes contar todo, ni puedes hablar muchas cosas, tiene que ser muy breve. Luego tienes que contar un cambio. ¿Cuándo y cómo conociste a Jesucristo? Ahí es donde utiliza las verdades esenciales, puedes utilizar algo de las verdades esenciales que fue para ti importante en el momento que te convertiste en cristiano. Y al final, ¿cómo es tu vida ahora? Esas son las 3 partes. Solamente en la parte de la mitad, que es el momento del cambio, es donde utiliza las verdades esenciales, puedes utilizarlas todas, como el hermano Carlos lo intentó, pero porque se excedió no le alcanzó el tiempo. O puedes utilizar algunas verdades, ¿sí? Algo de cómo era tu vida, cómo era tu relación con Dios antes de ser cristiano. Y mencionas eso. Y mencionas cómo luego te convertiste en un cristiano. Y utiliza, o sea, ya pasas al paso de Cristo. ¿Y qué viste en Cristo que te llevó a convertirte en un cristiano? Luego hablas de la fe y de la vida muy rápidamente. Y al último cuentas pues cómo es tu vida ahora. Y puedes mencionar algo del amor, del gozo, de la paz, la confianza, la esperanza, algo de lo que está allí. ¿Más claro, hermana María Hilda? Sí, pastor. Bueno, mi vida antes era una vida muy, muy triste, muy desordenada. Yo pecaba porque pensaba que todo lo que yo hacía estaba bien, pero, pero me habían hablado de Cristo, de un Salvador, pero para mí, pues esto no me, o sea, era como que yo todo lo que hacía estaba bien delante de Dios. Pero un día que yo tenía muchos problemas, eh, decidí, pues, o sea, pedirle al Señor que me ayudara y que me ayudara porque me sentía sola y, y llena de problemas. Pero ese día ocurrió que sentí un gran dolor en el corazón y desde ese día mi vida ya no fue como, empecé a sentir que alguien
que me redarguía de los pecados que yo cuando cometía algo malo. Entonces, bueno, ahora en este momento, cuando he empezado a entender más la verdad de Dios, he empezado a sentir la necesidad de estar más de orar, de buscar los consejos del Señor, y he empezado a sentir una paz y la necesidad de confiar más en el Señor. Entonces eso me da la confianza de estar en la oración, en leer la palabra, en siempre saber lo que quiere decir y poner siempre mi confianza en él. Esa es mi... Listo, mi hermanita, gracias. Te gastaste 2 minutos. Pero bueno, no te dije el tiempo para dejarte terminar y no interrumpirte, porque eso te hubiera también paralizado de pronto, como le pasó al hermano Carlos. Pero el asunto, digamos que estuvo bien en el sentido de que te esforzaste por estructurar algo y compartirlo, pero te faltó ser más específica. Entonces, por ejemplo, mencionaste que tu vida antes era muy desordenada. Menciona algo de en dónde la vida tuya estaba desordenada. Menciona algo que se pueda mencionar y que tú digas, mira, mi vida era desordenada por esto, ¿sí? O si tú mencionas, no, yo antes era una persona que pensaba que estaba bien con Dios. Eso se llama orgullo. Entonces tienes que decir, yo era orgulloso porque pensaba que estaba bien con Dios y que no necesitaba a Jesucristo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y eso sería más claro, más específico, porque alguien podría identificarse con eso mismo en tu vida. Y lo que queremos al compartir nuestro testimonio es que esas cosas que en nuestra vida han sucedido, que antes pasaban, que dejaron de pasar cuando conocimos a Cristo, otras personas las puedan ver también y puedan decir, oiga, sí, a mí también me pasa eso. Ahorita que tú hablabas, yo pensaba en un señor que la hermana Aurora me ha comentado que es su vecino y que es un hombre así, como tú dices, un hombre que cree que está bien con Dios. Pero tienes que ser más específica. Pero estuvo bien en el sentido de que, bueno, fueron solo 2 minutos, realmente no fue mucho tiempo, y me gustó que estructuraste el mensaje. Y eso es muy importante. Otra vez, hermana María Hilda, un número del 1 al 9. 8. Carolina. Bueno. ¿Listo, Carolina? Señor. Bueno. Dame un segundo, llego. Pon luz. Eso. Bueno, 1 minuto entonces. Pero no se ve nada. ¿Me estás escuchando? Sí, pero no se ve nada. Acá no está. Oh. ¿Me escuchas? Listo, tienes 1 minuto entonces para compartir tu testimonio con esas 3 partes. Tu vida antes, tu cambio de vida y tu vida ahora. 1 minuto a partir de ya. Bueno, antes de que yo conociera a Jesucristo, era una mujer orgullosa, que siempre pensé que era una buena persona, que estaba haciendo las cosas bien porque cuidaba a mi familia y no le hacía mal a nadie. Pero hace 18 años tuve un accidente en el cual estuve a punto de morir
y en el momento de confrontarme con esa realidad me di cuenta que no era lo suficientemente buena, que había quebrantado la ley de Dios y que iba a tener que dar cuentas por ello. Una persona me habló de Jesucristo y la manera en que él allí en la cruz había muerto para pagar por mi deuda, la deuda de pecado que yo había acumulado por tantos años. Y eso realmente tuvo mucho sentido para mí, porque yo sabía que delante del Señor era culpable. Así que tomé la decisión de confiar en Cristo, poner mi fe en Él. Y desde entonces, a través de su palabra, tengo esperanza no solamente para esta vida, sino por la eternidad. Ya la muerte no me causa miedo y tengo una gran esperanza sobre mi futuro para con el Señor. Listo, te gastaste 1 minuto y cuarto. Pero bueno, también estuvo estructurado, fuiste específica, mencionaste cosas detalladas, una circunstancia que te llevó a que alguien te compartiera el evangelio y lo que eso ha producido en tu vida. Un número del 1 al 9. 5. Paola. Eres la elegida, hermana Paola. Ay, sí, no importa, ¿ya? Listo, sí señora. Otra vez tu testimonio Bueno, en 3 partes. Tienes 1 minuto a partir de ya. bueno, yo en mi vida pasada, pues llevaba una vida deliberada, hacía lo que me parecía, me comportaba, digamos, más en lo que el mundo pues ofrecía en ese tiempo, de fiestas, de amigos, y de pronto de no ser como la mujer de su casa pues de los valores que uno conoce de mujer, ¿no? Pasé por una crisis en mi matrimonio y fue cuando se me presentó la oportunidad de asistir a la iglesia y allí, aunque no me presentaron muy bien el evangelio, empecé a asistir y ya empecé a comprender las cosas de Dios y aunque uno al principio no entendía pues qué era lo que pasaba, pues sí ya sentía como una esperanza, ¿sí? Que era un cambio de vida que yo debía decidir y confiando en Dios. Cuando Dios me salva, me di cuenta del error en el que yo andaba, de que mi vida estaba desviada y que sin Cristo conozco al Señor, pues ya tiene un cambio y ya sé que tengo una salvación eterna y que, como decía mi hermana Carolina, ya uno no tiene miedo a la muerte, ya sabe que hay una esperanza y que Dios lo espera a uno con los brazos abiertos. Listo, muy bien. Te gastaste 1 minuto 40. Muy bien, ya a medida que van avanzando van mejorando. Paola, un número del 1 al 9, por favor. 6. Marianita. Te toca, Mariana. Listo. ¿Ya? ¿Ya? Listo. 1 minutico. Intenta. Bueno, mi vida antes pues no me importaba lo que hacía, ya fuera mentir o no distribuir bien mi tiempo. Y pues como que pensaba que, bueno, aparte de mis padres, yo era como la dueña de mi vida. Em, pero Dios por medio de una clase que fue en la iglesia, pues me hablaron pues, del evangelio y que uno debería arrepentirse y como poner toda la confianza en Dios para uno poder ser salvo. Y también me hablaron del Espíritu Santo. Así que yo, pues
ese día yo también pregunté cómo podía sentir el Espíritu Santo y pues ahí me hablaron de eso. Después yo conocí al Señor y, y pude saber que Dios puso el Espíritu Santo en mí y así ya no ya sentía como esa culpa de cuando hacía las cosas mal, cuando mentía, cuando no instruía bien el tiempo y ya sabía que yo no era la dueña de mi vida, sino que ahora era Él y que ahora puedo tener ese gozo y esa paz de que en la eternidad voy a estar con Él. Muy bien. Gracias, Marianita. Te gastaste 1 minuto y 20 segundos. Mejor, de verdad también. Como les digo, vienen mejorando. Marianita, un número del 1 al 9. Te queda el 1, el 2, el 4 y el 9. Cuatro. Rosaura. Hermana Rosaura. Aquí está. Aquí estoy. ¿Puede por favor habilitar su cámara y entonces compartirnos su testimonio personal en 3 partes? Una vida antes de vida, una vida ahora. Y tienes 1 minuto. Trata de usar el minuto. ¿Listo? A partir de ya. Mi vida antes era muy desastrosa, estaba en muchos problemas graves, fumaba, bebía y para mí eso no era malo para mí porque era mi propio cuerpo, pero me hablaron del Evangelio del Señor Jesucristo, me hablaron de que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo y a través de esto sentí mucha vergüenza y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. A partir de él aprendí a caminar, él fue el que me puso ese sentir de leer la palabra y hoy le doy gracias al Señor por haberme hecho salva y redimida por su preciosa sangre y en el Señor espero cada día su dirección y su bendición. En el nombre de Jesús le doy gracias, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, mire. 50 segundos se gastó Rosaura. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano, por compartirnos. Lo que hizo la historia de Rosario lo hizo compartiendo, dijo, 1 minuto, esto es rápido. Y se puso rápido y fue al grano y dijo, mire, mi vida era un desastre. Por esto. Pero un día me dijeron que esto y yo me di cuenta y recibí a Cristo y ahora esto es exacto, ¿sí? Muy bien, hermana, muy bien. Un número entre el 1, 2 y el 9. El 2. Nancy. Nancita. Hermana Nancy Malaver. Hermana Nancy, no se esconda. Acá me prestaron ahí un computador. Bueno, mi vida antes de conocer a Jesucristo era desastrosa. Yo era muy orgullosa, me creía autosuficiente, pensaba que era buena por lo que hacía, porque trataba de llevar una vida ante la gente buena, pero pues igual vivía en unión libre y empezaron los problemas y alguien una vez me dijo, usted está en problemas es porque están mal con Dios. Entonces me invitaron a la iglesia y empecé a escuchar su palabra donde decía que estábamos separados de la gloria de Dios, que todos éramos pecadores, que solo Dios había enviado a nuestro Señor Jesucristo, que solo por Él podíamos ser salvos, el que depositara la fe en Él. Entonces yo entendí y comprendí, por fe acepté esa gran verdad y entonces empezó en mi corazón a haber un cambio y sentí ese gozo, esa paz que solo trae Jesús. Y mi vida desde ahora ha sido mucho mejor y siento que pues, cuando muera voy a estar con Él eternamente. Creo esto. Eso. Muy bien, muy bien. También te gastaste 1 minuto 20 segundos, también buen tiempo. Fuiste concreta, lo hiciste puras.
¿Sí se dan cuenta que la estructura nos ayuda bastante? El tener estructurado nuestro testimonio nos ayuda bastante a nosotros para caminar por nuestro testimonio como una historia que voy a contar o que en algún momento cada uno de nosotros podría escribir un libro, ¿sí? Donde fuera, pues obviamente en un libro sería mucho más detallado, utilizaría fechas, datos, mencionaría cosas, momentos de la vida, tristezas, alegrías, éxitos, fracasos, y uno narraría todas esas cosas, pero no tenemos siempre a un oyente que tenga el tiempo para escucharnos narrar un libro. Entonces tenemos que aprender a hablar nuestro testimonio muy rápido y eso nos va a ayudar bastante. Un número, hermana Nancy, ¿queda el 1 o el 9? El 9. Keren. Entonces aquí, por favor, cielo, con una sillita. Esto era hacerlo con... Listo, un momento. ¿Listo? Entonces tu mensaje estructurado en el antes, en el cambio de vida y en la vida presente o ahora después de conocer a Cristo. ¿Listo? Tienes un minuto a partir de ya. Bueno, antes de conocer al Señor, yo era una persona muy mentirosa. Era una persona que no tenía respeto de nadie más que de mí misma. Y estaba muy enojada con Dios y le negaba todo el tiempo con la mayor descaradez posible y vivía en rebelión abierta. Y una vez en un campamento, una persona me habló y me dijo, yo había dicho una grosería y me dijo que eso era lo que había en mi corazón y que mi corazón estaba repleto de basura y que Cristo quería limpiar mi corazón. Y eso me impactó muchísimo. Y a través de eso recibí al Señor y entregué mi vida a Él y pues en ese momento Él cambió mi vida y me enseñó a perdonar, restableció muchas relaciones y Él me ha colmado de gozo y bendiciones como solo Él puede hacerlo. Muy bien, excelente. Amén, amén. Aplausos. Merece un tinto. Señora. Señor. Se merece un tinto. Ay. Pero no solo ella. Keren Sofía, un número entre el 1 y el 1. 1. 1. José María Flores. Listo, mi hermano, le toca compartir su testimonio. Le toca ser muy rápido. El testimonio tiene que tener 3 partes: su vida antes, el cambio de vida y la vida presente, ahora como creyente. Lo que fue antes de conocer a Cristo, cómo Cristo vino y cambió su vida, y su vida presente, su vida ahora como cristiano. Entonces, trate por favor de compartir lo máximo en 1 minuto y a partir de ya 1 minuto, hermano. Habilita el micrófono, por favor, porque... Yo no creía sino en la católica romana, pero más adelante con Rosaura fuimos a un lugar del barrio, ¿cómo se llama? El Tejar. El Tejar. Y allá escuché de las cosas de Dios y fue muy duro para mí. Duro en el sentido de que yo estaba seguro de que yo iría al cielo, pero no sabía las cosas de Jesucristo ni nada de ello. Me sirvió mucho haber estudiado con curas porque me jugaron sucio. Entonces yo comencé a distinguirlos y a no creer con ellos. Creer ahí.
Entonces, fuimos a la iglesia y compartimos todo y aún todavía yo no creía. Después de haber escuchado cierto mensaje de una hermana que quedó viuda, pero ella me hizo caer en cuenta la situación de ella y llegué a los pies del Señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, hermano, lo felicito, lo felicito. Se gastó 1 minuto 20 segundos. También fue ordenado. De pronto, digamos que hay cosas que sobra mencionar en un momento determinado cuando tenemos muy poco tiempo. No es necesario dar tantos detalles. Por ejemplo, solo le estoy dando un ejemplo de mi hermano cuando menciona el barrio. Eso es irrelevante porque el barrio no es importante en este momento. Entonces eso sobra. Y entonces como necesitamos hacerlo muy rápido, entonces hay que evitar decir cosas que no se necesitan decir porque necesitamos economizar el tiempo para decir lo más importante. Claro. Entonces, pero bien, bueno, ahora aquí quiero que veamos, bueno, es que nos quedan 5 minutos, sí, se nos acaba el tiempo. Bueno, yo les voy a contar mi testimonio, a ver, en 1 minuto, ¿listo? Bueno, yo era un hombre muy orgulloso y soberbio antes de conocer a Cristo y vivía pues haciendo mi voluntad, vivía en eso. Un momento de mi vida, Carolina, que era mi novia en aquel entonces, era mi esposa, sufrió un accidente y a través de ese accidente Dios confrontó mi vida y finalmente por mucha necesidad fui a hablar con un pastor que era el pastor donde se congregaba mi mamá y él me compartió el evangelio y me hizo ver mi necesidad de Jesucristo y de cómo mis pecados me separaban de Dios. Así que yo le oré al Señor, le pedí perdón, le entregué mi vida, le dije que me salvara esa vida que estaba llevando y a partir de ese momento Jesucristo me salvó y me dio un nuevo corazón, un nuevo propósito. Ahora yo le sirvo y le amo y quiero compartirle ese testimonio a otras personas. Amén. Bien, 1 minuto, ¿no? Amén, amén. ¿Se vale? Revancha, Charlie quiere la revancha, así que la vamos a poner. 1 minuto a partir de ya, Charlie. Hola, buenas noches. Quiero contarte el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Primero, creía que Dios no existía. Segundo, que venía del mono, no que Dios me había creado. Tercero, pecaba mintiendo a diestra y a siniestra. Cuarto, alguien me habló del juicio que viene después de morir. Quinto, entendí que solo Jesús era el camino al Padre y me arrepentí de mis pecados porque, sexto, también entendí que Jesús murió en la cruz en mi lugar. Séptimo, puse mi confianza en Jesús y octavo, ahora tengo una nueva vida. Ya no miento porque quiero agradar a Dios que hizo todo por mí. Y también me ha quitado mi mal genio y los vicios y otras tantas cosas. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Genial. Sofía levantó su mano, ¿qué? Que pues quería resaltarle a Charlie que lo que decía aquí, que fue lo que yo traté también de hacer, de que no sonara tan cuadriculado. Y al marcar tanto el 1, 2, 3, 4, me quedo pensando en el 1 y dejo de escuchar el resto. Sí, en las observaciones dice practique hasta que suene natural, pero no lo memorice. Eso que ver porque falta práctica. Listo. Bueno, nos toca. Hablar naturalmente. Tenemos que trabajar en esto más, en esto de compartir el testimonio y estructurarlo mejor. Así que les voy a pedir que por favor hagan en una hoja su testimonio para compartirlo en 3 minutos. Tienen que hacerlo en un antes, un cambio de vida y luego un después, cómo es su vida presente, siguiendo en el material la estructura que se nos propone, pero tiene que ser de 3 minutos. Una cosa muy buena que nos ayuda a nosotros a eso es escribirlo.
escríbanlo en una hoja, en una hojita tamaño carta o en media hojita tamaño carta. El hecho es que cuando usted lo vaya a compartir, se demore máximo 3 minutos. Puede demorarse menos, pero no se puede pasar de los 3 minutos. Una vez lo tengan ustedes escrito, entonces deben otra vez subir un audio al grupo compartiendo su testimonio. Ya no van a mencionar, ya no van a compartir el puente a la vida, sino el testimonio. Y pueden usar en el momento del cambio de su vida, pueden usar alguna o todas las verdades esenciales. Tienen 3 minutos. ¿Es claro lo que van a hacer o tienen alguna pregunta? ¿Está bien? No, está bien así. Claro. Listo. Entonces vamos a dejar hasta aquí ya nuestra clase de hoy para dejar esa tarea, para que trabajen en esa tarea. Esto es así, esto requiere tiempo, dedicación. El hermano Charlie se la pasó ahí escribiendo y pues ahorita leyó rápido, pero lo que él debe hacer es repasar más esto y luego decirlo naturalmente. Pero para ayudarnos con eso, cada uno debe escribir su testimonio en una hoja, en media página mínimo o en una página máximo, que es una hojita tamaño carta. Entonces espero que puedan hacer el ejercicio y luego manden el audio. En el audio no queremos a nadie leyendo su testimonio. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por esta noche y pedimos tu bendición, Señor, para que nuestros testimonios y vidas resplandezcan las verdades del Evangelio de Jesucristo y que otros testimonios. En el nombre de Jesús. Gracias a ti, Padre. Gracias. Y sigo enamorado de Bendiciones, mis hermanos, descansen. Buenas noches a Amén, todos. hermano, pastor, que Dios le bendiga. Gracias, bendiciones a todos, que descansen. Gracias, igual. Saludos a Saray. Bendiciones. Bueno, por allí está. Hermana Nancy, a la familia. Chao, familias. Saludos, hermana Carolina, a la familia. Hola, Carolina, la familia. ¿Sí la distingue? ¿Quién sabe? ¡Ay, miren a Charay! ¡Chao! ¡Chao, Charay!